mucho Bien, mi saludarles. pastor. Buenas tardes. Buenos días. Me alegra mucho saludarles. Recuerden siempre estar puntual para llamado de lista. A veces, Amén, mi pastor. a veces no se va la señal, a veces se pega la cobija. Pero bueno, está bien, no importa, tranquilos. Vamos hacia adelante. Eh, Vamos a hablar acerca de lo que es el plan perfecto y absoluto de Dios y lo que es la escuela de tirano. Vamos a estar hablando de estos dos temas el día de hoy, pero vamos a estar también organizando el mensaje del Evangelio. Esto, esto es un libro, bueno, es un, permítanme les muestro, no sé si lo ven ahí, es el camino de salvación. Nosotros lo Sí, hacemos señor, todos, sí se ve. nosotros lo hacemos todos los días lo hacemos, ¿sí? Para grabar, para enraizar y para naturalizar lo que es el mensaje del Evangelio. Por eso cuando vamos al campo podemos predicarlo con denuedo. Entonces aquí ya está vacío. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sacamos cartilla de 100 hojas y todos los días uno lo va elaborando todos los días, ¿sí? Para que lo puedan practicar en sus iglesias. Si necesita el formatico, yo se lo puedo enviar. Le puedo enviar el camino de salvación de nuestra iglesia para los que me lo soliciten por WhatsApp y ustedes lo van haciendo. Eh, Ahorita que regrese a la iglesia, ya el sábado, te voy a grabar un video. Voy a grabar un video para los que de pronto no tienen acceso a que alguien les guíe. Y así en el video usted va mirando cómo se hace, lo va grabando y lo va enraizando. Amén. También, si Dios lo permite, estoy hablando con un pastor para poder ir muy pronto a CRT para poder enseñar lo que es aposento. Voy a ir a CRT y también voy a pasar por Cali y vamos a estar haciendo un entrenamiento de lo que son aposentos altos en Bogotá también. ¿Para qué es el aposento alto? El aposento alto es lo más importante de una iglesia. Es donde se pueden ganar las almas, es donde se pueden inclusive formar las almas también. Y es un método muy efectivo. Nosotros lo estamos aplicando y ha sido de gran bendición para la iglesia. Puedo decir que la iglesia ha ido creciendo a través de los aposentos altos, tanto en Bogotá como en Biotá. Voy a pedirle entonces al pastor Ovidio que haga una oración de inicio. Por favor, muchas gracias. Amén, pastor. Buenos días. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por esta clase que vamos a recibir. Te pedimos que seas tú llenando de tu Espíritu Santo al pastor Andrés, que nos des un corazón dispuesto, un corazón atento para poder recibir todo lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. Gracias porque todo lo que nos enseñas es para que lo llevemos al campo, lo pongamos en práctica, para que hagamos la evangelización mundial y se levanten esos discípulos, Señor, esos discípulos que van a ir a salvar al campo. Muchas gracias. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. 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 Bueno, lo más importante de nuestra vida como discípulos es realmente tener grabado el mensaje del Evangelio. Cuando tenemos grabado el mensaje del Evangelio, lo podemos ver en todas partes. Miren, ahora que pues nosotros recorremos muchos lugares llevando el Evangelio, nos damos cuenta de que el cuerpo pastoral, el cuerpo ministerial, aún el cuerpo de liderazgo, ¿sí? Aún las ovejitas de las iglesias, pues tienen bastante conocimiento y eso está muy bien tener conocimiento, ¿sí? Pero entonces lo que no tienen es el conocimiento organizado, ¿sí? Hay mucha carencia de conocimiento organizado. Anoche, por ejemplo, el pastor Chon Munsik, en una de las iglesias de aquí de Paraguay, fuimos con el pastor presidente de una zona, ¿sí? De una localidad, se puede decir así,
y él reunió pues allí unos pastores, los que pudieron llegar por causa de la lluvia, no vinieron muchos, pero un pastor en especial se paró cuando escuchó el mensaje de la salvación y decía, claro, con eso, por eso es que uno no evangeliza, porque ni uno mismo se siente salvo. Por eso es que uno no gana almas, porque ni uno mismo se siente seguro de la obra que Dios hizo en uno. Sí, entonces ese hombre estaba tan feliz, un pastor estaba tan feliz y decía, ahora yo tengo que dejar de preocuparme de que si me voy para el infierno, que si me voy para el cielo. Ahora tengo la seguridad de que la obra que Cristo hizo en mí fue una obra perfecta. Y dijo, y no me quiero dedicar sino solamente a evangelizar, solo evangelizar ahora tengo claridad de lo que tengo que hacer. Entonces es algo extraordinario porque, digamos, nuestro motivo no es tanto como enseñar, sino ser testigos de quién es Jesús, ser testigos de la vida espiritual que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque un testigo es aquel que realmente ha visto a Jesús en su vida. Un testigo es aquel que va en las mismas pisadas del Señor Jesucristo. Un testigo es aquel que ha escuchado a Jesús. Eso es un testigo. Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a leerlo todos, por favor. Vamos a leerlo. Por ahí está el maestro de la búsqueda de la palabra, Pastor Velosa. Adelante, Pastor Velosa. Hechos capítulo 1, Buenos días, versículo 8. gracias, mi pastor. Buenos días. Dice la palabra de Dios, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces Jesús estaba hablando con aquellas personas que habían estado con él, que lo habían visto, que lo habían escuchado. ¿Sí? No podemos ser testigos de alguien que no conocemos. No podemos ser testigos de alguien que nunca hemos visto realmente. Y cuando hablo de verlo, no es de que se me apareció Jesús y vi a Jesús muchas veces y lo vi caminando en mi habitación. No, hay personas inclusive que dicen, yo vi a Jesús en mi habitación, pero igual no van en la misma dirección con Cristo tampoco, ni hacen lo que Cristo mandó, ni predican lo que Cristo predicó. Entonces, un testigo es aquel que dice, yo realmente he conocido a Jesús y solamente me dedico a hacer lo que el Señor hacía. Y eso es lo que sucede hoy en el cuerpo de Cristo a nivel mundial, que las personas no conocen a Jesús, conocen la Biblia, conocen la teología de la historia de la Biblia, conocen la teología de Dios en la Biblia, que es cómo Dios obró en los diferentes tiempos, conocen las dispensaciones de los tiempos, cómo vino el tiempo de la fe, pasó al sacerdocio levítico, y cómo vino la ley, los profetas y los salmos, y cómo llegó Cristo, pero no conocen en sí a Cristo. Entonces, el conocimiento, pues, es como si estuviera hueco cuando no conocemos realmente quién es Jesús llamado el Cristo, como Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 15, habían personas que tenían mucho conocimiento de los hombres de la Biblia. Leámoslo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, Y ellos conocían las personas de la Biblia. Habían sido instruidos desde su juventud, aprendiendo de cada uno de ellos, ¿sí? Pero no conocían a Jesús, no lo reconocían. Entonces, esa es la iglesia hoy en día en muchos lugares de la tierra. Gracias a Dios que Dios ha enviado miles de misioneros a nivel mundial que han estado allí con fuerza, predicando a Cristo, ayudando a los pastores a que vuelvan a recuperar la corriente del Evangelio. Y pues para nosotros es un privilegio estar estudiando en este seminario teológico. Miren, yo les digo una cosa, hay cantidades de personas aquí, en este país y en otros lugares donde vamos, que nos dicen, pastor, nosotros queremos ya empezar en el seminario teológico, queremos conocer a Jesús. Y ustedes ya lo están conociendo, ustedes ya se están grabando, enraizando y naturalizando
la vida de Cristo en ustedes y sobre todo el plan de salvación. El estudio que nosotros estamos haciendo es para conocer realmente la obra de Cristo y que nosotros la llevemos a cabo. Ese es el estudio que nosotros estamos haciendo. Más que tener conocimiento de muchas cosas, es que el Evangelio tome lugar en nosotros. Porque de nada sirve pues que nos llenemos de tanta información y nos llenemos de tanta información si no estamos haciendo lo que Jesús mandó. Por eso ustedes tienen que experimentar las respuestas en los campos, allí donde ustedes están. Yo les voy a enseñar en otra clase lo que es el aposento alto en algún momento, pero ustedes deben empezar. Y si no tienen una iglesia, los que no tienen una iglesia, los que de pronto están inclusive sin congregarse, que se están aquí reuniendo, que de pronto algún amigo o amiga los llamó y les dijo, venga, estudiemos juntos, deben empezar un aposento alto, porque este estudio se trata de que usted ejecute lo que el Señor Jesucristo hacía. Y si usted está en una iglesia, sí, si usted pertenece a una iglesia, pues este estudio para su vida es para que usted muestre a Cristo en la iglesia donde usted está, no para que humille a sus pastores ni para que ahora se le suba el ego y de pronto ya aparezca un querubín protector al lado de su pastor que ya no se le puede decir nada porque está estudiando, no, sino todo lo contrario, que sea humilde y pueda encontrarse con su pastor y le diga, pastor, mire, estoy aprendiendo y quiero ganar almas para Cristo. Es más, a veces sin decirle al pastor, usted empezar a llegar con almas nuevas, saber que esas almas no son suyas, sino que usted las está ganando para Cristo, para llevarlas a la iglesia, a que se alimenten y a que empiecen a tener una vida conforme a la voluntad de Cristo. Amén. Entonces, todo está dentro del plan absoluto de Dios y yo debo entender de que todo empezó allí en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 25. Dios, desde el principio, tuvo un plan absoluto, un plan maravilloso, tuvo un plan perfecto. Dios ya sabía, inclusive, lo que iba a pasar con Adán y Eva. Dios ya conocía todo desde el primer día y ya conoce todo hasta el último día. Y dentro de ese plan, Él creó al hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, al ser humano fue el único que creó con sus propias manos. Al ser humano fue al único que sopló sobre su nariz aliento de vida. Por eso nosotros somos seres espirituales. En algún momento alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿pero de dónde sale el cuerpo y el espíritu, el alma y el espíritu? Porque dice que sopló solamente aliento de vida. Esta palabra aliento de vida viene de una palabra que es nishmashajin. Nishmashajin. Y esa palabra en la traducción es alientos de vida. Es decir, de que no solamente puso espíritu, sino que también puso alma. Entonces, allí Dios, en ese momento, que sopló aliento de vida, puso alma y puso espíritu. Y el hombre empezó a ser un ser espiritual conforme a la imagen de Dios. Y Dios, dentro de todo su plan que tenía, no era que al hombre le fuera mal, sino que era bendecirlo. Por eso lo creó dentro de un estado original. Génesis capítulo 1, versículo 27. Ese es el plan de Dios y ese es el deseo de Dios para cada persona. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Nosotros debemos entender de que esta imagen solamente la recuperamos a través de Cristo y esa es la obra que Cristo ha hecho en nosotros. También Dios, dentro de su plan para nuestra vida, quiere que nosotros gobernemos. La única manera para poder cumplir con la evangelización mundial es siendo cumbre espiritual. Siendo cumbre espiritual. La única manera de cumplir con la evangelización mundial es disfrutando de las riquezas de la vida financiera que viene de Cristo, también del reino de los cielos. Alguien dijo, el evangelio es gratis, pero llevarlo cuesta. Por eso
Nosotros no debemos estar esperando como que alguien nos dé dinero, ¿cierto? No debemos estar esperando como que, o nuestras oraciones, Señor, por favor, envía esas columnas financieras, envía esas columnas financieras. Ay, Señor, por favor, envía al vecino que tiene mucha plata. Envía, no, esa no debe ser nuestra oración. Nuestra oración no es pedirle plata al Señor. Nuestra oración debe ser que nosotros nos levantemos como discípulos dentro de esa imagen original y que vayamos a salvar a todas las personas. Y cuando tenemos el Evangelio y cuando tenemos la imagen original, pues podemos disfrutar de todas las cosas, aún de la autoridad para poder disfrutar de las 237 naciones. Leamos, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 28, para que se den cuenta el gran poder y la gran autoridad que nosotros tenemos en toda la tierra. Y, lo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Yo me quedo impactado como el pastor Chon Mun-sik, el misionero Chon Mun-sik, eh, él en todo lugar donde va, él lleva solo un mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de la seguridad de la salvación. Usted lo puede poner a predicar hoy y él predica el mismo mensaje hoy, lo pone a predicar mañana y predica el mismo mensaje mañana. Y es impactante, solo con un solo mensaje, cómo Dios lo nombró el misionero de las 237 naciones. Y lo más tremendo es que a donde quiera que va, siempre predica lo mismo. Siempre predica lo mismo. En este viaje ha intensificado sus clases. Ahora sus clases duran 2 horas y media. Entonces, en todo lugar donde hemos estado, predica 2 horas y media el mismo mensaje. Las personas que apenas lo están conociendo se están quedando impactados de decir, este hombre con un solo mensaje le está dando la vuelta a todo el mundo. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos inventado una cantidad de cosas y sacando una cantidad de mensajes y una cantidad de formas y una cantidad de métodos y le sacamos raíz cuadrada. Parece que la Biblia fuera un álgebra de Baldor. Que miramos a ver cómo se solucionan aquí adentro muchas cosas, cómo sacamos alguna revelación, alguna conclusión. No, el mensaje es claro, por eso yo debo entender el plan de Dios desde el principio hasta el fin. Por eso debo entender su mensaje desde el principio hasta el fin. Y lo más tremendo es que el misionero Chon Mun-sik recibe mucha gracia de parte de Dios. Mire, disfruta de la economía de la luz, disfruta de la economía de la luz, disfruta invitando a comer a otros. Nos invita a otras personas también. Y lo más lindo es que nosotros también estamos disfrutando de eso, de esa economía de la luz. Antes uno era una persona que como que siempre esperaba algo de los demás. Nuestro pensamiento ha ido cambiando, nuestro pensamiento ha ido siendo renovado. Ahora nos gusta invitar a otros también, nos gusta pagar las cuentas, nos gusta estar pensando en qué es lo mejor, qué puedo ofrecer, qué puedo ofrecer. Las personas que no han encontrado esta respuesta en Cristo siempre están esperando recibir algo a cambio, porque no están disfrutando de la naturaleza de Cristo. La Biblia dice que es mejor dar que recibir y que Dios ama al dador alegre. Aún dentro de los trabajos que nosotros hacemos, ¿sí? Hay muchos lugares donde vamos que lo primero que te preguntan es, bueno, vas a venir aquí, ¿cuánta plata tienes? Escuchen esto. Así de al revés está el mundo. Y así al revés estaba en la iglesia. Ya no se parece a la iglesia ni del Antiguo Testamento cuando recibían los misioneros que estaban en tierra extranjera y los trataban de una manera tan extraordinaria como Dios manda. No. Ahora cuando vas a ir a diferentes países, no estoy hablando de todos los países, ni de todas las ciudades, ni de todos los pastores, pero cuando vas a ir, entonces lo primero que te preguntan a uno, bueno, ¿y cuál es el presupuesto? Y uno también era así. Uno también era así. Yo era de los que preguntaba cuando me pedían que organizara algo, uno decía, bueno, pero ¿cuál es el presupuesto? ¿Sí? ¿Cuánto hay para esto, para esto, para esto y para esto? En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento es, vengan para acá, que es de gozo recibirlo, nosotros los esperamos, aquí les tenemos todo. Eso hoy se ha ido acabando. ¿Y por qué se ha ido acabando? Porque se ha perdido la corriente de la palabra. Porque se han levantado maestros,
según sus propios deseos y no según el deseo de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, nos dice que Él nos dio el poder, nos bendijo, nos bendijo. Por eso sus oraciones no tienen que ser oraciones incorrectas como Señor, me siento solo. No, en el huerto del Edén nadie se sentía solo. En el huerto del Edén nadie le faltaba nada. En el huerto del Edén, allí no, Señor, por favor, dame una fruta. Señor, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego, Padre, te ruego. Como si uno tuviera que rogarle al Padre para que le diera de comer a uno. ¿Se imaginan sus hijos rogándole a ustedes para que ustedes le den almuerzo o le den desayuno? ¿Se imagina a su hijo o su hija o su nietecito antes de ir al colegio? Abuelito, 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 te ruego que me des un huevito. No, pues eso no existe, ¿cierto que no? Dice el Señor, dice Dios, si nosotros siendo padres malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, entonces, ¿cuánto más nuestro Padre si nosotros se las pedimos? Entonces, mis hermanos, aún Dios, sin que uno le pida, dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, lo primero que hay que entender es mi identidad, de cómo era todo en el principio, cómo era la relación de Dios con Adán y Eva en el principio. ¿Qué les faltaba en el principio? Nada. Señor, bendíceme. ¿Les faltaba bendición en el principio? No. Señor, sálvame. ¿Había que salvarlos de algo en el principio? Tampoco. Señor, me siento solo. ¿Se sentían solos en el principio? Tampoco. Porque en el huerto del Edén estaban viviendo en la misma presencia de Dios y estaban viviendo con Dios. Así como el pez vive en el agua y vive feliz. Así como el árbol vive en la tierra y vive feliz. Asimismo, el hombre estaba con Dios y allí era realmente feliz. Y era tan bendecido que Dios le dijo, te bendigo, sojuzga la tierra, trabájala, ¿sí? Multiplica todo lo que hagas, multiplícalo. ¿Por qué? Porque el hombre en el principio, en el huerto del Edén, realmente se aferraba a la palabra. Hoy en día, a las personas, por las circunstancias que han vivido y situaciones, por los fracasos, por las pérdidas, pues les cuesta aferrarse a la palabra, porque han sufrido tanto que les cuesta creer que la palabra es verdad, pero allí en el huerto del Edén, ellos se aferraban a la palabra. Dios les dijo, multiplíquense y se multiplicaron. Dios les dijo, sojuzguen y ellos sojuzgaron. Dios les dijo, gobiernen y ellos gobernaron. Esa es la mentalidad de nosotros. Si nosotros entendemos lo que es Génesis capítulo 1, versículo 28 y Génesis 1, 27, nuestras oraciones van a cambiar. Ya no vamos a estar pidiendo por plata. Como en algún momento les comenté, nuestro pastor principal de la iglesia que Jesús quiere de Corea, la iglesia de Yewon, él dijo en algún momento, yo nunca le he pedido plata a Dios, nunca le he pedido plata a Dios. Lo único que he hecho es concentrarme en lo que Dios me mandó a hacer y ahí ha venido toda la economía que hemos necesitado para construir el templo. ¿Cuántos millones y millones y millones y millones y millones de dólares no costó la construcción del templo de allá de Corea? ¿Cuánto tiempo yo también que estuve predicando una cantidad de cosas, yendo en diferentes corrientes, viviendo una economía pésima? Aparte de eso, siempre el sueño de la construcción del templo, siempre el sueño de cuándo será, cuándo uno soñaba como con el terreno. Uno soñaba y las oraciones de uno era, Señor, envía una columna financiera para que pueda proveer un lote. Envía una columna financiera para que pueda hacer esto y esto, para que no falte nada. Imagínense uno pidiéndole a Dios columnas financieras cuando Él mismo nos da todo, cuando Él es el que provee todo, cuando Él es el que lo tiene todo. Pues, si hay alguien de quien debemos esperar realmente que edifique su iglesia, es del mismo Dios. Y eso va a suceder sin que yo se lo pida. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan desde el principio. Porque Él tiene un propósito con nuestra vida. Él va a construir su iglesia. Como dice Mateo, capítulo 16, versículo 17
Allí le dice Pedro, yo edificaré mi iglesia. Leámoslo. ¿Qué pasó con el hermano Jorge? Perdón, lo tenía apagado. Por favor, Entonces le pendiente, por respondió favor. Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Sigue? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a Entonces ti te daré la llave del reino de los cielos. pues nos damos cuenta que hasta él mismo edifica su iglesia. Ni siquiera nosotros tenemos que decir, ¿cómo consigo este ladrillo? ¿Cómo consigo esto? ¿Cómo consigo aquello? No, él mismo edifica su iglesia. Y ahorita que nosotros estamos en la edificación de la iglesia de Biotá, ¿sí? Pues he visto cómo Dios mismo está edificando su iglesia, está edificando su iglesia. Ahorita en la edificación del templo de aquí de la iglesia de Bogotá, allí en la iglesia de Bogotá, vemos cómo Dios mismo provee todo. ¿Y cuándo empezó a suceder eso? Cuando empecé a disfrutar realmente de la bendición del Evangelio. Cuando entendí la dirección de la oración. Cuando empecé a disfrutar de Emanuel. Cuando entendí lo que es el huerto del Edén. Cuando uno entiende el principio, cómo es el hombre original, pues hasta ahí llega todo. Porque todo lo demás va a empezar a venir por añadidura. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Si nosotros empezamos a poner nuestros ojos realmente en las cosas del reino, todo lo demás va a empezar a venir por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Porque Dios no quiere que a nosotros nos falte absolutamente nada. Dios quiere que disfrutemos en esta tierra de su gran bendición. Dios quiere que en esta tierra nosotros en todas las 237 naciones nos veamos bienaventurados. Miren, ese es el deseo de Dios. Por eso Malaquías, capítulo 3, versículo 11, ahí da una respuesta muy importante en el versículo 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, cuando Dios restaura nuestra imagen original y cuando Dios pone esa gran bendición a través del Evangelio de Cristo en nuestras vidas, pues todo empieza a cambiar, todo empieza a fluir. Inclusive mi forma de ver las cosas se amplía, mi forma de pensar se amplía, mi forma de seguir a Cristo cambia totalmente, a tal punto que como nos estamos vistiendo de la imagen de Cristo, primero nos empiezan a decir locos, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Segundo, empezamos a escuchar otros temas de otras predicaciones y decimos, esto como que ya no tiene nada que ver con Cristo. Esto como que no va en la corriente con Cristo. Empezamos a identificar qué es el misticismo. Empezamos a identificar qué es la mentira. Empezamos a identificar qué no es de Dios realmente. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es conocer que Jesús es el Cristo. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Conocer la verdad es conocer el diseño original de quiénes somos nosotros en Cristo y cuál es la obra de Cristo realmente. Antes yo era un estafador. ¿Por qué? Porque yo ofrecía a la gente cosas que Jesús nunca mandó. Entonces era un estafador. Y asimismo, a nivel mundial, hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que no lo hacen con esa intención como que, yo los voy a estafar, los voy a estafar. No lo hacen con esa intención, pero son estafadores. ¿Por qué? Porque están ofreciendo algo que Dios nunca mandó. Están predicando algo que Jesús tampoco mandó a predicar. Están yendo en una dirección y están llevando a mucha gente en una dirección que lo que hacen es llevarlos hacia una maldición dentro de un evangelio diferente. Por eso es importante entender el estado del hombre original, la bendición del hombre original, cómo el hombre original se aferraba a la palabra
de Dios. ¿Estamos aquí todos? Lastimosamente vemos también la caída de los seres humanos, de cómo todo desde el principio el diablo les engañó. Primera de Juan capítulo 8, versículo 44. Allí el enemigo empezó a engañar a los seres humanos y mintió a Adán y a Eva y los engañó para hacerlos caer en pecado y que ellos fueran separados de la presencia de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Pero dentro de todo lo que estaba sucediendo, Dios tenía un plan perfecto. Y así como vino la caída, también vino la restauración de la humanidad a través de Cristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios habló muy claramente que solo la simiente de la mujer podía quitar la autoridad a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Y Dios desde el principio mostró que la única forma para poder salvar a la raza humana, para poder salvar a su pueblo escogido, era Él mismo ofreciendo un sacrificio. Pero ese sacrificio que debía ofrecer tenía que ser la sangre de Dios mismo. Por eso en Génesis capítulo 3, versículo 21, allí mostró cómo sería la forma en la cual los seres humanos podían ser cubiertos de la desnudez que les hacía sentir el pecado. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. Pues tuvo que haber un derramamiento de sangre, tuvo que haber un corte. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 16, Dios envía allí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios, a través de Jesucristo, es la única manera para destruir las obras de Satanás. No hay otra forma. Las personas están encerradas en todos los deseos del diablo, viven bajo la esclavitud del diablo, viven bajo los deseos del diablo, pero ni ellos mismos saben. Hasta los brujos piensan que le están sirviendo a Dios, porque ellos tampoco conocen su estado espiritual. Ellos tampoco conocen que están atados por Satanás. Sí sabes que hay muchos brujos que ellos inclusive crecen viendo cosas, viendo muchas cosas, y ellos cuando crecen, ellos dicen, no, es que Dios me dio este don, es que Dios me dio esto para yo poder ayudar a las personas, y hacen rituales y hacen todo, y ellos mismos se creen la mentira del diablo. Ellos mismos piensan que es Dios quien los usa, ¿sí? Aquel espiritista que invoca a San Gregorio para que sane de pronto a un enfermo, para que sane de pronto a una enferma, pues esta persona piensa que San Gregorio, Dios lo envía, ¿sí? Y inclusive ese brujo hasta quizás haga oraciones muy fuertes a Dios, quizás hasta se ponga de rodillas y todo, pero está siendo engañado por Satanás, porque su mente, su vida está cautiva por el diablo. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 nos muestra cómo es una persona atada en su pensamiento, cómo es una persona atada en sus emociones, en sus sentimientos, en su estilo de vida. Sigue las corrientes de Satanás. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. ¿Y por qué están siguiendo esta corriente? Porque la iglesia no está haciendo la labor que debería hacer. De pronto, inclusive usted en sus mismos campos, ahí en el mismo barrio, en el mismo pueblo, hay mucha gente que visita a los brujos.
Y muchos resultan es juzgándolos. Ah, usted busca la brujería. Ah, usted busca esto. Pero no presentan el evangelio. Y pues, ¿qué les queda? Pues buscar alguna solución para las enfermedades, buscar alguna solución inclusive para sus hijos, ¿sí? Y hasta piensan en falsas filosofías porque no conocen nada más y dicen, bueno, pues yo voy a creer en la reencarnación y empiezan a creer en una cantidad de cosas porque tienen miedo también al temor de lo que pueda pasar después de la muerte. Entonces, mis hermanos, todo esto se está transmitiendo a las próximas generaciones y por eso Dios a nosotros nos está preparando. Por eso Dios a nosotros nos está capacitando. Esto que estamos haciendo aquí está dentro del plan absoluto de Dios. Nos está sacando de las falsas religiones, nos está sacando de las falsas filosofías y nos está sacando de ese mundo de legalismo donde nosotros creíamos que hacer las cosas para Dios y estar bien con Dios era hacer buenas obras. Pero la obra más maravillosa que Dios hace a través de nuestra vida es llevar el Evangelio. Todos estos problemas, de la única manera que se pueden solucionar es predicando a Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo a esta tierra para que derramara su sangre por nosotros y murió allí en la cruz. Y él le dijo a sus discípulos que él resucitaría al tercer día entre los muertos. Y cuando resucitó, él les prometió que volvería por segunda vez. Pero antes de que esto aconteciera, Pedro se pudo dar cuenta que Jesús era la solución a todos los problemas. Por eso dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba diciendo? Tú eres el verdadero rey. Tú eres el verdadero sacerdote. Tú eres el verdadero profeta. ¿Cuál era esta conclusión? No hay nadie más. Solo Cristo puede solucionar todos los problemas de la humanidad. Nadie en esta tierra puede vencer al diablo. Solo Cristo lo puede hacer. Nadie en esta tierra puede sacar de la esclavitud del pecado a una persona. Solo Cristo lo puede solucionar. Por eso primera de Juan capítulo 3 versículo 8, allí muestra la realidad de que Cristo es el único que puede perdonar el pecado y sacarlo de esa ley de muerte y de pecado al ser humano. El que practica el pecado es el diablo, el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros ya no tenemos que sentirnos como con ley de pecado ni de muerte. Nosotros, aquí anoche cuando preguntaban a todos los pastores, a ver, levanten la mano los que son pecadores, y todo el mundo levanta la mano. A todo lugar donde vamos, todo el mundo levanta la mano. Y el pastor Chomunzik le hace levantar la mano a todo el mundo cuando le hace esa pregunta. Y al final siempre les hace la pregunta, ahora sí voy a volver a preguntar. Levanten la mano todos los que son justos, perdón, todos los que son pecadores, y ya nadie la levanta. La gente como que dice, wow, pero ¿de qué me he estado perdiendo toda la vida? Con razón que no soy feliz, con razón que vivo es una vida infeliz, tratando de salvarme todos los días, tratando de solucionar el pecado todos los días, tratando de ser santo todos los días, tratando de solucionar mis problemas todos los días. Pues así nadie vive feliz. Y cuando uno trata de salvarse todos los días, solucionar el pecado todos los días, ser santo todos los días, pues ¿quién evangeliza? ¿Quién lleva la salvación? ¿Quién va a sentir uno hablarle de una buena noticia a alguien si uno diariamente lo que sentía era una mala noticia? Todos los días uno sentía era, ¿será que Dios se me apartó? ¿Será que el Espíritu Santo ya no está dentro de mí? Es que ya no lo siento. Es que ya no lloro como lloraba antes. Es que ya no me erizo. Y muchas personas que vivían así, en este estándar, y que vivíamos así, bueno, yo nunca me fui de otra iglesia porque siempre perteneció a la misma iglesia donde Dios me puso. Pero muchas personas que viven así en este estándar, pues como viven de esta manera, van de iglesia en iglesia. Van de iglesia en iglesia. Entonces viven en un mundo de misticismo, tratando de solucionar todas las cosas
y parecen como el movimiento del fariseísmo, porque piden a Dios señal y se meten allí en la habitación una noche y oran para que Dios mueva algo en la habitación. Oran para que Dios les prenda la luz y se la apague, o que le abra la llave del grifo ahí del lavamanos. Señor, por favor, si estás aquí, muéstrame una señal, muéstrame una señal. Si estás aquí, por favor, mueve la cortina. Y hasta ahora, Señor, por favor, trae un Pentecostés, que se vean aquí lenguas de fuego en mi habitación. Y así oran, solo pidiendo como una señal. ¿Qué pedían los fariseos? Señal del cielo. ¿Y Jesús qué le dijo? A ustedes solamente se les dará la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches allí en el gran pez, y de ahí el pez lo expulsó. ¿Y cuál fue la otra señal de Jonás? Que Dios lo mandó a salvar a Nínive. Pues esas son las señales que tenemos realmente de que Jesús es el Cristo en nuestras vidas, que hemos resucitado juntamente con Cristo y que nuestro único deseo todos los días es salvar al pueblo escogido de Dios. Cuando estamos diciendo Jesús es el Cristo, estoy diciendo Él es la solución para mi vecino. Él es la solución para mi vecina. Él es la solución para el del almacén. Él es la solución para los universitarios. Él es la solución para todas las personas que me rodean. Y cuando entiendo que Cristo es una buena noticia en mi vida, pues la quiero compartir con todos, porque he entendido que Él es el Cristo. Porque he realmente aceptado lo que Él hizo en mi vida. ¿Saben por qué el Gadareno fue y predicó en toda Decápolis? Pues porque él lo único que recibió de Cristo fue una buena noticia. Ni siquiera el Señor Jesucristo se puso allí a decirle cosas como para que el Gadareno tuviera que tener una carga en sí, sino solamente le dijo: no, tú no te vas conmigo, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y el Gadareno no aguantó el deseo y esa felicidad que rebosaba de su vida, tan fuerte, que se fue para donde su familia y después se fue por toda Decápolis, por cada ciudad, declarando las grandes cosas que el Señor había hecho con él. ¿Por qué? Porque recibió el evangelio, recibió la mejor noticia, fue salvo, fue salvo. Empezó a disfrutar de que era un hijo de Dios, que tenía una relación con Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, empezó a disfrutar de esa identidad. Su vida había cambiado totalmente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Se dio cuenta que el Señor Jesucristo le hablaba cara a cara. Se dio cuenta que el Señor Jesucristo era el que lo estaba enviando, que Él era el que lo había escogido para que hiciera esta labor y llevara a cabo esta obra. Por eso tenía una buena relación, como dice Romanos capítulo 8, versículo 15, una relación muy íntima de hijo. Y él entendía que era su padre que lo estaba enviando. Romanos 8, 15. Perdón, pastor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y qué estaba recuperando ese gadareno que había estado aislado de toda la sociedad, que había estado alejado de Dios? Pues este gadareno recuperó la bendición, la bendición. Ese gadareno recuperó la comunión, la respuesta a la oración, la comunicación con Dios, la relación con Dios que se había perdido allí en el huerto del Edén. ¿Con quién estaba hablando el gadareno? Con el mismo Dios. Con el mismo Dios. Estaba frente a él. ¿Y quién lo estaba enviando? El mismo Dios. Estaba diciendo: vaya y lleva estas buenas noticias. Lo que he hecho contigo, ve y lo haces con otras personas también.
La transformación que he hecho contigo, ve y les dices cómo fuiste transformado, quién fue el que te transformó, quién es el que te dio esta nueva vida, quién fue el que te buscó. Ni siquiera el gadareno buscó a Jesús. Por eso, por gracia, sois salvos. Pues esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. ¿Qué se iba a imaginar el gadareno en la vida que llevaba que Jesús iba a pasar al otro lado del mar? Al otro lado, al otro lado. Jamás en su vida se imaginó que Jesús iba a disponer su corazón para pasar al otro lado para salvarlo solamente a él. Solamente a él. Mis hermanos, Jesús allí en la tierra de los Gadarenos no fue a buscar multitudes. Fue a buscar ese discípulo nada más que iba a tener la capacidad de evangelizar toda Decápolis. Por eso usted debe entender esta respuesta. Si Dios vino a buscarlo a usted, es porque usted es ese discípulo y esa discípula de Cristo que usted puede salir con el evangelio y quebrantar el poder de Satanás de casa en casa, de negocio en negocio, de familia en familia. Debe tener la respuesta del gadareno. Debe disfrutar de la identidad de hijo. Debe disfrutar de la identidad, de la respuesta a la oración que tenía este gadareno para hablar directamente con el Señor Jesucristo y entender que fue Jesús quien lo envió. Entender que Jesús fue el que lo buscó. ¿No les parece un gran privilegio el hecho de que Jesús mismo nos haya buscado a nosotros, que estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, para entregarnos el reino así? Y decían, vaya y establezcan el reino, porque ahora tienen Génesis 1:28, porque han recuperado Génesis 1:27, porque tienen todo lo que necesitan, que dice Génesis capítulo 2, versículo 16, lo tienen todo conmigo, no les va a faltar nada. ¿Qué tienen que hacer solamente? Enfóquense en lo que les estoy mandando, eso es todo. Eso es disfrutar de mi ciudadanía. Cuando hablamos de la ciudadanía celestial, nuestro pensamiento empieza a cambiar. Ya no somos esas personas que nos sentimos endemoniados, no. Somos esas personas que expulsamos demonios. Ya no somos esas personas que nos mantenemos enfermos todo el tiempo. Ay, que me duele aquí, que me duele aquí. Ni siquiera estamos pensando eso. Somos esas personas que sanan los enfermos. Cuando entiendo que mi ciudadanía está en el cielo, ni siquiera yo ya soy esa persona que pienso que me voy para el infierno. Ese pensamiento se tiene que quitar, arrancar. Ya no puede existir eso en mi mente. Ya no puede existir eso, ni puede haber duda de la obra que Dios empezó en mí, que la está perfeccionando hasta el día postrero. Tiene que haber una seguridad absoluta. Soy del reino de Dios, soy un hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en mí. Asimismo tengo que ver las 237 naciones de la tierra. Pero algunos ven las 237 naciones es a través de sus errores, por eso de ahí no pasan. Porque ven sus errores, porque ven son sus limitaciones, porque ven son las cosas que todavía no han podido vencer. Pero Cristo ya las venció. Por eso para culminar y hacer morir las cosas que de pronto quedan por ahí, secuelas, pues es simplemente estar enfocados en la obra de Dios, que Él se encarga del resto. Él lo hará. Eso hay que disfrutar de la oración. Por eso hay que disfrutar de la guía del Espíritu Santo. Por eso hay que disfrutar de la bendición de ser hijos. Hay que disfrutar de esa autoridad que Él nos ha dado, de esa protección también de los ángeles. Hay que disfrutar de esa ciudadanía y hay que disfrutar cada día. Hechos capítulo 5, versículo 42. Eso es lo que debemos estar disfrutando cada día, sin vernos a nosotros mismos. Sin vernos a nosotros mismos. Adelante, léelo, por favor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Así debe ser nuestra vida espiritual. Vamos ahora a ir a 10 minutos de descanso. Empezamos a las 8 en punto y de ahí seguimos
para analizar el plan absoluto de Dios desde el principio hasta el fin, para que